colitis difficile, Clostridium perfringens, Vibrio chloride. Puede ser por virus, por ejemplo, el norovirus, el rotavirus, que es el más común en los niños, el adenovirus, o también puede ser por protozoos, que sería Giardia lamblia y Cryptosporidios. Cuando es Escherichia coli, las características de este patógeno es que tiene una toxina termolábil, una toxina termoestable, y el trastorno que más se asocia a Escherichia coli sería la diarrea del viajero. Vamos con el siguiente, que sería Clostridiosis difficile. Las características de este patógeno serían toxina A o enterotoxina, toxina B o citotoxina, y asociado al uso de antibióticos. Entonces, Clostridiosis difficile. ¿Cuáles son los trastornos asociados? La colitis pseudomembranosa rara vez causa diarrea sanguinolenta. Clostridium perfringens. El trastorno asociado con este sería la gangrena gaseosa. Vibrio cholerae. ¿Cuál es el trastorno? La cólera. El virus norovirus, el virus rotavirus y el adenovirus. El trastorno asociado sería la gastroenteritis, los protozoos, la Giardia lamblia, me da giardiasis. Esta giardia tiene transmisión a través de la ingestión de agua contaminada, por ejemplo los ríos, las piscinas, los estanques. Afecta más comúnmente a excursionistas o campistas, en comparación a los virus que usualmente se dan por transmisión fecal oral. El Cryptosporidios se da por transmisión fecal oral. Son ooquistes, suelen excretarse en las heces y contaminan el agua potable. El Cryptosporidios me puede dar y está asociado con cryptosporidiosis, personas inmunodeprimidas, diarrea prolongada potencialmente mortal o infecciones del tracto biliar, por ejemplo colangitis, colecistitis. Con respecto a la diarrea sanguinolenta, tenemos de patógenos al E. coli, E. coli enteroinvasiva, E. coli enterohemorrágica, al Campylobacter jejuni, a la Salmonella notifoidea, a la Shigella, a la Yersinia enterocolítica y a los protozoos como la entamoeba histolítica. Entonces vamos a ver la E. coli. La enteroinvasiva dice que es una invasión directa del epitelio intestinal y formación de enterotoxinas. El trastorno que está asociado sería gastroenteritis. La E. coli enterohemorrágica es una toxina similar a Zika. El serotipo más común sería O157H7, y como trastorno asociado tenemos el síndrome hemolítico urémico, con el siguiente patógeno que sería Campylobacter jejuni,
La shigella es una fermentación lactosa, toxina chiga. Se requiere una dosis infecciosa baja. Los humanos son el único huésped y la shigella conocemos que nos da disentería basilar. La Yersinia enterocolítica es un reservorio, sería los productos lácteos y de carne de cerdo contaminados. El trastorno asociado que me da es la yersiniosis. Los brotes suelen ocurrir en guarderías. Puede manifestarse como pseudoapendicitis, artritis reactiva también. Y por último, los protozoos, que sería la entameba histolítica. Se transmite de manera fecal oral. Los quistes amebianos se excretan en las heces y pueden contaminar el agua potable y también los alimentos. El trastorno asociado sería la disentería amebiana y el absceso hepático amebiano. ¿Cómo se clasifica la diarrea según su patología funcional? Tenemos tres: la diarrea inflamatoria, la diarrea grasa, que se divide en mala absorción y mala digestión, y la diarrea acuosa, que se divide en secretora, osmótica y los trastornos diarreicos funcionales. Vamos a ver uno por uno. La diarrea inflamatoria es el daño a la mucosa intestinal y puede causar hipersecreción de agua inducida por citocinas, perjudica la absorción de sustancias osmóticamente activas o grasa y o interrumpir la absorción de agua y electrolitos, moco, sangre y leucocitos presentes en las heces. Los trastornos asociados serían colitis ulcerosa,
ya sea aguda, persistente o crónica. Por presentación clínica, ya sea acuosa, grasa o inflamatoria, identifique las señales de alerta en la diarrea y los factores de riesgo de causas específicas. Revisar el historial médico y quirúrgico, tratamiento de apoyo, iniciar con hidratación oral o líquidos intravenosos y ofrecer alivio de los síntomas. En cuanto al diagnóstico, debemos obtener solo cuando sea apropiado. Depende de la presentación clínica y de la gravedad de la enfermedad o de su duración. Terapia dirigida. Considera una terapia empírica o dirigida, por ejemplo, con antibióticos, según la presentación clínica y los resultados del estudio. Cosas importantes. Aunque la mayoría de los pacientes con diarrea tienen síntomas leves y pueden tratarse de forma ambulatoria, algunos pacientes pueden presentar síntomas graves e incluso potencialmente mortales que requieren hospitalización. En adultos mayores es importante descartar la impactación fecal, que puede manifestarse de forma atípica con diarrea paradójica debido a la disminución de la sensibilidad rectal y síntomas inespecíficos como el deterioro funcional o el delirio. Los antibióticos solo deben utilizarse para indicaciones específicas. Evaluación clínica de la diarrea. Las características claves de la presentación de la enfermedad que facilitan la realización de pruebas eficientes y un diagnóstico rápido incluyen duración de la enfermedad diarreica, diarrea aguda con una duración igual o menor de 14 días, diarrea persistente con una duración de 15 a 30 días, diarrea crónica con una duración mayor de 30 días. Características de las heces acuosas, grasosas o con sangre. Síntomas asociados, ya sea fiebre, dolor abdominal, calambres, náuseas y vómitos en casos de gastroenteritis. Signos de deshidratación, por ejemplo, cuando una paciente tiene la presión arterial baja, tiene las membranas mucosas secas, tiene disminución de la producción de orina en casos graves, casos crónicos, cuando hay desnutrición y en los niños hay retraso del crecimiento debido a una deficiencia de vitaminas liposolubles, cuando hay pérdida de peso, urgencia defecatoria, tenesmo y síntomas nocturnos, cuando la diarrea es inflamatoria. Cuando es inflamatoria hay deposiciones frecuentes
iniciado. La diarrea debe considerarse como una causa potencial. La diarrea crónica es común después de una persona que se realizó una cirugía bariátrica. Banderas rojas de la diarrea. Si la diarrea es aguda o persistente, los síntomas de diarrea inflamatoria, o sea, disentería, síntomas sistémicos como la fiebre, la hipotensión, la deshidratación severa, también las heces con sangre, el dolor abdominal severo, características del paciente que sugieren un mayor riesgo de enfermedad grave. Si el paciente tiene una enfermedad crónica o inmunodepresión, si tiene edad mayor de 65 años, si usó recientemente antibióticos, si tiene más de 48 horas de duración y no mejora. La diarrea crónica, tenemos que ver si hay hipoalbuminemia, si hay heces con sangre. Los síntomas despiertan al paciente del sueño, tiene pérdida de peso que no desea, antecedentes familiares de cáncer gastrointestinal, inicio de los síntomas después de los 50 años. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Bueno, diarrea aguda. En la mayoría de los casos no es necesario realizar pruebas. Las indicaciones para realizar pruebas incluyen la presencia de señales de alerta en la diarrea y factores de riesgo de etiologías específicas. En la diarrea persistente, las pruebas generalmente se limitan a estudios de heces para detectar gastroenteritis infecciosa. Diarrea crónica. Las pruebas son inicialmente amplias y se realizan pruebas de seguimiento avanzadas según corresponda. Repetir la prueba de heces para detectar gastroenteritis infecciosa. Por lo tanto, las pruebas diagnósticas rara vez están indicadas en caso de diarrea aguda en ausencia de síntomas de alerta. Prueba de diarrea. Necesitamos hacer un análisis de sangre para evaluar la anemia, leucocitosis y leucopenia. También hallazgos de laboratorio de deshidratación, marcadores de inflamación, cultivos de sangre, gases sanguíneos para evaluar el estado ácido-base, pruebas de aliento con hidrógeno, prueba de aliento con CT-silosa para un diagnóstico de malabsorción intestinal y una tomografía computarizada de abdomen o una resonancia magnética de abdomen para identificar si hay inflamación, si hay enfermedad estructural o isquemia. Estudios endoscópicos, endoscopía superior o enteroscopía con biopsia más aspiración, diagnóstico de enfermedad de las mucosas como la enfermedad celíaca, infección o malignidad en el intestino delgado y una colonoscopia con biopsia, diagnóstico de enfermedades inflamatorias, infecciones o neoplasias malignas. Los estudios endoscópicos tienen un valor diagnóstico limitado en la diarrea aguda, pero suele ser necesario para la evaluación de la diarrea crónica a fin de evaluar la presencia de enfermedades inflamatorias o neoplásicas. Entre los estudios de diagnóstico de heces tenemos el cultivo de heces, que está indicado si hay señales de alerta en la diarrea, y análisis de heces para CTI si se sospecha infección por C. difficile. Entonces, para las enfermedades infecciosas podemos hacer el cultivo de heces, donde se identifican los agentes infecciosos, la microscopía de heces, donde se van a visualizar los huevos o los parásitos
complicación de esteatorrea por insuficiencia pancreática, electrolitos en heces, ya sea sodio o potasio, para conocer la brecha osmótica, el pH de las heces, identificación de la absorción de carbohidratos. La brecha osmótica de las heces es una ecuación utilizada en pacientes con diarrea acuosa para diferenciar entre diarrea osmótica secretora y funcional. En la pérdida del líquido rico en bicarbonato, la diarrea grave puede causar acidosis metabólica sin brecha aniónica. Como cuidados de apoyo tenemos que tener la deshidratación e hipovolemia. La terapia se guía por las características clínicas de la deshidratación y la hipovolemia y los hallazgos de laboratorio. En la deshidratación y la hipovolemia, deshidratación leve a moderada, se debe de iniciar terapia rehidratación oral, por ejemplo con la solución de rehidratación oral. En los casos graves debemos de iniciar reanimación con líquidos intravenosos como solución salina normal y controlar los parámetros hemodinámicos. Considerar la hospitalización. La diarrea aguda suele ser una infección viral, es autolimitada y el tratamiento es fundamentalmente de soporte. Es importante conocer y saber que la diarrea aguda muchas veces cura sola. Claro, tenemos que cuidarnos de no deshidratar, ¿verdad? La rehidratación temprana es especialmente importante en los niños, porque los niños suelen deshidratarse más rápido que los adultos. También podemos tener en cuenta agentes antidiarreicos, donde se puede utilizar
que es una diarrea acuosa. Los síntomas leves podemos ser menos de 7 días. No se recomienda hacer ninguna prueba diagnóstica. Si son más de 7 días, podemos considerar hacer estudios de heces para identificar el patógeno. Por ejemplo, iniciar una terapia dirigida si son síntomas moderados. Por ejemplo, eso cuando las personas tienen ya una dificultad por realizar las actividades diarias de la vida. En caso, por ejemplo, de la diarrea del viajero, iniciar tratamiento antibiótico empírico. Nunca hay que desestimar una diarrea porque puede ser grave, incluso se puede perder la vida. Si tiene menos de 72 horas, podemos darle loperamida, que no se recomiendan pruebas diagnósticas, pero si esta diarrea, que es moderada, grave, tiene más de 72 horas, se debe obtener estudios de heces para identificar el patógeno y dar una terapia dirigida. Si ya los síntomas son graves, fiebre o en pacientes con riesgo de padecer una enfermedad grave, se debe hacer un examen de heces y dar una terapia dirigida. Cuando la diarrea es inflamatoria, o sea que es disentería, si no hay fiebre o hay poca fiebre, podemos hacer cultivos de heces y pruebas moleculares de heces. Si la enfermedad es grave con fiebre, debemos de tener un análisis de sangre, por ejemplo, hemograma completo, cuento de sanguíneo completo, marcadores inflamatorios y cultivos de sangre, y estudios de ese para identificar el patógeno y dar la terapia dirigida, y considerar el uso de antibióticos empíricos para la gastroenteritis bacteriana. ¿Cómo vamos a abordar la diarrea persistente, esa que es de 15 a 30 días? Debemos otra vez revisar los síntomas asociados, la historia clínica, la apariencia de las heces, obtener estudios de heces, evite el análisis de sangre, las imágenes y la endoscopia de rutina en pacientes con un análisis de heces negativo. Hay que dar antibiótico empírico cuando hay sospecha de diarrea del viajero. Iniciar un tratamiento específico según los resultados. En pacientes con dolor abdominal prominente o diarrea sanguinolenta, debemos evaluar colitis isquémica, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que usualmente se da en la parte inferior del abdomen, en el flanco derecho. Si el análisis de ese no indica una etiología infecciosa, la diarrea persistente tiene un diagnóstico diferencial más amplio que la diarrea aguda. Se debe considerar las infecciones parasitarias como giardiasis o las infecciones bacterianas recurrentes como infección por C. difficile o el intestino irritable. ¿Cómo realizamos el abordaje de la diarrea crónica? El diagnóstico diferencial de diarrea crónica es muy amplio. Se necesita un enfoque sistémico con un uso eficiente de las pruebas para llegar a un diagnóstico. Debemos proporcionar cuidados generales de apoyo, evaluar una posible etiología relacionada con la atención médica, como la diarrea inducida por medicamentos, considerar la diarrea facticia. Hasta el 15% de pacientes con diarrea crónica suelen abusar de los laxantes. Debemos solicitar un diagnóstico
estudios de imagen, utilizar tomografía y la resonancia. Siempre, siempre debemos de hacer pruebas para detectar la infección por Giardia en caso de diarrea crónica. Por último, en la diarrea acuosa, la brecha osmótica de las heces diferencia la diarrea osmótica de la secretora. En la diarrea acuosa osmótica, un pH de las heces menos de 6